tras 4 años como su arquitecta, RR. HH. Me dio un bono de $20 en lugar de 75.000. A medianoche, su licencia exclusiva expiró y vendí el código a la competencia. Ahora, por burlarse de mí, están perdiendo millones. La tarjeta de regalo aterrizó entre nosotros con un suave clic de plástico. Por un segundo, pensé que Cynthia Vance la había puesto sobre la mesa por error. Luego cruzó las manos, me dedicó la misma sonrisa tranquila que usaba durante los despidos y dijo, esto reemplaza el bono de rendimiento discutido en tu evaluación. Miré la tarjeta plateada, $20. Mi bono aprobado había sido de 75.000. La sala de conferencias se sintió más fría que un momento antes. Las paredes de cristal se habían puesto en modo de privacidad, convirtiendo el resto de Apex en Evasion Sync en una neblina de formas en movimiento. Cynthia se sentó frente a mí con un traje azul marino, perfectamente serena. Un paquete impreso descansaba junto a su codo. Mi nombre es Dra. Evelyn Ree. Tenía 42 años y había pasado 4 años como la arquitecta principal de sistemas de Apex. Había construido Synapse Matrix, el motor de precios detrás de casi todos los contratos importantes que la compañía había ganado durante ese tiempo. Synapse Matrix ayudaba a los grandes minoristas a detectar márgenes débiles, ajustar precios y reaccionar a la competencia en minutos. Había reducido los costos de procesamiento, mejorado las renovaciones y rescatado a Apex de varias penalizaciones dolorosas de clientes. La junta directiva había aprobado mi bono después de que el sistema entregara resultados muy por encima de sus objetivos. Ahora RR. HH. Lo reemplazaba con dinero suficiente para el almuerzo. Cynthia empujó la tarjeta más cerca. La compañía ha reclasificado el premio debido a las prioridades de fin de trimestre. Reclasificado. Repetí. Era discrecional. No es como se describió en la aprobación firmada. Su sonrisa se tensó. Una pantalla en la pared cobró vida. Harrison Cole, el CEO de Apex, apareció desde su oficina. Se inclinó hacia la cámara como si se uniera a nosotros para una charla amistosa. Evelyn, dijo, entiendo que esto es decepcionante. Miré su rostro y luego la tarjeta de regalo. Decepcionante es una palabra. Él ignoró eso. Tu trabajo es valorado. Nadie cuestiona tu contribución, pero el liderazgo requiere flexibilidad, especialmente de las personas de alto nivel. Ese era el tipo de frase favorita de Harrison. Sonaba respetuosa hasta que notabas la amenaza en su interior. Cynthia abrió el paquete. También necesitamos que firmes un reconocimiento de propiedad intelectual actualizado. Es un trámite estándar. Giró las páginas hacia mí. No toqué el bolígrafo. El documento era más amplio que cualquier cosa que hubiera firmado antes. Afirmaba que Apex poseía todas las versiones de Synapse Matrix, incluido el sistema central que yo había creado antes de unirme a la compañía. Sentí que la humillación se endurecía hasta convertirse en concentración. No solo se estaban quedando con el dinero, estaban tratando de limpiar el registro de propiedad. En la misma reunión. Cerré el paquete. Necesitaré la decisión sobre el bono por escrito, dije. También quiero el archivo de compensación, la aprobación de la Junta y la base legal para este cambio. El rostro de Cynthia perdió algo de su calidez. Esta no es una reunión hostil. Entonces la documentación no debería ser un problema. Harrison soltó una pequeña risa. No convirtamos un asunto de reconocimiento en algo más grande. Lo miré a los ojos en la pantalla. Estoy de acuerdo. Esa respuesta pareció satisfacerlo. No debería haberlo hecho. Cynthia señaló el formulario sin firmar. ¿Te niegas? Me niego a firmar hasta que mi abogada lo revise. La habitación quedó en silencio. Harrison se reclinó. Ese tipo de respuesta puede afectar la forma en que la gente ve tu futuro aquí. Ahí estaba, claro, pulido e inconfundible. Deslicé la tarjeta de regalo de vuelta hacia Cynthia. Por favor, incluya esa declaración en el registro escrito. Por primera vez, pareció insegura. La reunión terminó 9 minutos después. Nadie levantó la voz.
No fue necesario. Mis manos estaban firmes, pero mi pecho ardía. Me había perdido cumpleaños, cancelado vacaciones y respondido a llamadas de emergencia a las 3 de la mañana por personas que acababan de valorar mi lealtad en exactamente $20. Al salir al pasillo, abrí la aprobación de la compensación en mi teléfono. La había leído muchas veces, pero una línea de repente importaba más que todos los insultos en esa habitación. El pago de $75.000 vencía a medianoche. No era solo un bono, era el monto exacto de la compra en la opción aprobada por la Junta de Apex para adquirir el código central de Synapse Matrix de mi empresa, Nexus Core Solutions. Hasta que ese pago se hiciera efectivo, Apex solo tenía una licencia exclusiva. A medianoche, la opción expiraba. La tarjeta de regalo no contaba. Caminé de regreso a mi oficina mientras la gente me sonreía a través del cristal, sin saber que la ventaja más valiosa de Apex estaba a 6 horas de volver por completo a su propietaria legal. Por primera vez en años, dejé de pensar como su empleada. Empecé a pensar como la mujer que era dueña del código. Cerré la puerta de mi oficina y bajé las persianas. Solo entonces me permití respirar. Mis manos estaban firmes, pero el resto de mí se sentía hueco. Me había perdido cumpleaños, cancelado vacaciones y respondido a llamadas de emergencia a las 3 de la mañana por personas que acababan de valorar mi lealtad en $20. Durante 18 meses, Synapse Matrix había controlado mi vida. Dormía con mi portátil abierto a mi lado. Cuando la fuente de precios de un cliente de supermercado falló durante un fin de semana festivo, me quedé despierta durante 31 horas arreglándolo. Cuando Apex casi incumple un plazo de servicio que podría haber costado millones, reconstruye el proceso dañado antes del amanecer. Harrison me había llamado indispensable. Cynthia me había llamado una líder modelo. La junta directiva había llamado a Synapse Matrix el motor del futuro de Apex. Pero cuando llegó el momento de honrar el acuerdo, llamaron al pago discrecional. Los $75.000 importaban, pero no solo por la cantidad. Era la prueba de que la compañía finalmente reconocía lo que yo había construido. Harrison había prometido que una vez que se cerrara la compra, me convertiría en jefa de estrategia de plataforma. Había rechazado 2 ofertas externas porque le creí. Ahora la promoción había desaparecido en un lenguaje vago sobre oportunidades futuras y RR. Me había puesto un formulario de propiedad delante como una firma de rutina. Abrí el gabinete con llave detrás de mi escritorio y saqué una delgada carpeta negra. 4 años antes de que Apex me contratara, había construido la primera versión de Synapse Matrix a través de mi pequeña empresa, Nexus Core Solutions. Comenzó como una herramienta para minoristas independientes. Apex quería la tecnología, pero no tenía el dinero para comprarla directamente. Así que la Junta aprobó una licencia exclusiva limitada. El acuerdo era simple. Apex podía usar el motor central, conectarlo a los sistemas de los clientes y vender servicios construidos a su alrededor. La compañía no podía afirmar que había creado el código original. No podía transferir el motor a otro propietario y no podía mantener los derechos exclusivos para siempre sin completar la opción de compra. El precio de la opción era de $75.000. El pago tenía que llegar antes de la fecha límite y registrarse como pago por la adquisición, no como un regalo, no como un reconocimiento, no como una promesa futura. Abrí el contrato digital y leí la cláusula de nuevo. Luego revisé las actas de la Junta, el aviso de licencia anual y la aprobación de la compensación. Los documentos coincidían. Fue entonces cuando busqué en mi correo electrónico el nombre de Cynthia y las palabras clasificación del bono. Apareció una cadena de 3 semanas antes. Cynthia le había escrito a Finanzas que el pago debería ser tratado como una compensación discrecional para que pudiera ser eliminado del trimestre. El director financiero, David Chen, respondió menos de 20 minutos después. Este monto puede estar relacionado con la opción de propiedad intelectual de Synapse Matrix. Se recomienda una revisión legal antes de cualquier cambio. Harrison respondió desde su teléfono. Procedan con la alternativa de reconocimiento. Podemos encargarnos del papeleo después. Leí esa línea 3 veces. Les habían advertido. Sabían que el pago afectaba a un acuerdo de propiedad. Simplemente creyeron que podían cancelarlo,
Presionarme para que firmara un nuevo formulario y reparar el registro después de la fecha límite. La traición ya no era un malentendido. Era un plan construido sobre la creencia de que yo sería demasiado leal, demasiado sorprendida o demasiado asustada para resistir. A las 6:42 de la tarde, llamé a mi abogada, Isabella Rossi. Necesito que revises un acuerdo de opción esta noche, le dije. ¿Qué tan urgente? Expira a medianoche. Le envié los registros del código original, las actas de la Junta, la licencia firmada, la aprobación de la compensación, el paquete de RR. HH. Y la cadena de correos electrónicos. También copié todo a un archivo personal seguro usando solo documentos que legalmente tenía derecho a conservar. Luego me quedé en mi escritorio. Fuera de mi oficina, el edificio se vació lentamente. Las luces se apagaron en todo el piso. En algún lugar cerca de la recepción, alguien se rió mientras se cerraban las puertas del ascensor. A las 11:58, Isabella llamó. Lo he leído, dijo. No firmes nada. No aceptes un pago de reemplazo. Deja que pase el plazo. Miré la tarjeta de regalo de $20 que Cynthia había dejado dentro del paquete. A medianoche, el reloj de mi portátil cambió. La opción de Apex expiró sin pago ni prórroga alguna. Y con una decisión destinada a ahorrar $74.980, renunciaron al control exclusivo de una tecnología valorada en millones. A la mañana siguiente, Isabella llamó antes de que hubiera terminado mi primer café. No envíes nada todavía, dijo. Quiero explicarte lo que cambió a medianoche. Cerré la puerta de mi oficina y abrí el contrato en mi segunda pantalla. Isabella habló lentamente, sabiendo que necesitaba la ley en un lenguaje sencillo, no en un teatro legal. Apex no perdió el acceso a los sistemas de clientes actuales de la noche a la mañana. El acuerdo les otorga un breve periodo de estabilidad, para que los clientes existentes no se vean perjudicados, pero la opción de compra exclusiva está muerta. No pueden afirmar que son dueños de Synapse Matrix. No pueden prometer a nuevos clientes acceso exclusivo y no pueden recibir versiones futuras a menos que apruebes una nueva licencia. Miré la línea en la pantalla. Así que puedo licenciarlo en otro lugar. Sí, dijo, incluso a competidores directos. Las palabras eran simples, pero cambiaron la forma de la habitación a mi alrededor. Durante 4 años, Apex había actuado como si Synapse Matrix les perteneciera porque eran la compañía más grande. Sus presentaciones de ventas lo llamaban nuestro motor propietario. Harrison lo usaba en reuniones con inversores. Los líderes de producto se atribuían el mérito de características que no podían explicar. Pero el tamaño no creaba propiedad. Los documentos sí. Isabella y yo pasamos la mañana probando cada parte del registro. No dependíamos de una cláusula ingeniosa. El historial del código fuente original mostraba que yo había construido el motor central meses antes de unirme a Apex. Los primeros archivos estaban en un repositorio privado registrado a nombre de Nexus Core Solutions. Las actas de la Junta nombraban a mi empresa como la propietaria. La solicitud de patente me mencionaba como la inventora. Los ingenieros de Apex habían construido cosas útiles alrededor de Synapse Matrix. Eran dueños de los paneles de control, los conectores de clientes y las herramientas internas creadas en tiempo de la empresa. Nunca había disputado eso. Pero el motor debajo de esas capas era mío. También tenía 4 avisos de licencia anuales firmados por Harrison y David. Cada aviso confirmaba la misma división. Apex había reconocido mi propiedad cada año, hasta el momento en que HH trató de reescribirla con una firma apresurada. Esa distinción importaba porque Synapse Matrix no era solo otra pieza de software. Los grandes minoristas lo usaban para comparar miles de cambios de precios a la vez. Detectaba fugas de margen que los equipos humanos a menudo pasaban por alto. Mostraba cuando una promoción parecía rentable, pero en realidad perdería dinero después de los costos de envío, descuentos y proveedores. Un cliente podía ajustar una campaña nacional en minutos en lugar de esperar días a que los analistas reconstruyeran las hojas de cálculo. El equipo de ventas de Apex había construido su historia de crecimiento en torno a ser la única compañía con acceso a ese motor, y ahora ya no lo era.
Dos empresas se me habían acercado antes, Stratos Analytics y Quantum Retail Dynamics, ambas habían ofrecido mucho dinero para licenciar Synapse Matrix. Me había negado porque Apex tenía el derecho exclusivo y porque creía que Harrison tenía la intención de completar la compra honestamente. Ahora esa restricción había desaparecido. Mi primer instinto fue llamar a ambas empresas antes de que Apex pudiera reaccionar. Isabella me detuvo. Todavía no, dijo. Seguimos el acuerdo a la perfección. Sin atajos. El contrato requería una notificación formal de vencimiento y un periodo de estabilidad para los clientes actuales. Redacté la notificación con Isabella, adjunté la cláusula pertinente y se la envié a Harrison, Cynthia, David y al asesor legal general de Apex. El mensaje era simple. La opción de compra había expirado sin pago. La licencia exclusiva de Apex había terminado. Los sistemas existentes continuarían bajo los términos de estabilidad temporal. Cualquier nuevo uso, venta, actualización o implementación requeriría la autorización por escrito de Nexus Core Solutions. No los amenacé. No mencioné a Stratos ni a Quantum. No exigí la devolución de mi bono. A las 10:16, Harrison respondió con una sola frase. Discutiremos esto internamente. Eso fue todo. Ninguna disculpa, ningún argumento legal, ninguna afirmación de que el pago se había realizado. Solo retraso. Isabella volvió a llamar después de leer su respuesta. Esto es bueno, dijo. Suena tranquilo. Suena como un hombre que aún no ha leído el contrato. Miré a través de la pared de cristal hacia el piso ejecutivo. Harrison entraba a una reunión con dos líderes de producto, sonriendo como si la compañía todavía controlara todo lo que había controlado ayer. ¿Qué pasará cuando lo lea?, pregunté. Isabella hizo una pausa. Entonces entenderá que cualquier nuevo acuerdo que firmes puede ser legal, permanente y casi imposible de deshacer para Apex. Por primera vez desde que Cynthia deslizó esa tarjeta de regalo hacia mí, sonreí. Ya no estaba atrapada dentro de su compañía. Ellos estaban operando dentro de mi plazo. Pasé los siguientes 10 días construyendo mi respuesta de la misma manera que construía sistemas confiables, una capa verificada a la vez. Sin correos electrónicos enojados, sin renuncias dramáticas, sin cierres ocultos. Isabella creó una sala de datos segura que contenía todos los documentos que podríamos necesitar. Los registros del repositorio original, la aprobación de la Junta, el acuerdo de licencia, la opción de compra, la solicitud de patente, los avisos anuales de propiedad y la cadena de correos electrónicos que mostraba que David había advertido a Harrison antes de que se cancelara el pago. 4 años antes, Apex licenció el motor. Cada año, sus ejecutivos confirmaron que Nexus Core Solutions era dueña del núcleo. La Junta aprobó una opción de compra. La compañía eligió no realizar el pago requerido. La opción expiró. No había ningún truco en esa línea de tiempo. Eso era lo que la hacía peligrosa. Sabía lo que Harrison haría una vez que el riesgo se volviera real. Dejaría de hablar de contratos y comenzaría a hablar de lealtad. Diría que me había vuelto emocional. Sugeriría que había dañado la plataforma, ocultado información o amenazado a los clientes. Así que me aseguré de que no tuviera pruebas para nada de eso. Durante el periodo de estabilidad, respondí a todas las solicitudes de soporte críticas. Arreglé un retraso en los precios para un cliente de farmacia y documenté la reparación. Ayudé a un ingeniero a rastrear un conector fallido sin tocar los datos privados de los clientes de Apex. Registré cada solicitud de acceso y respuesta. Separé la tecnología claramente. Apex era dueña de los sistemas externos que sus empleados habían construido. Nexus Core Solutions era dueña del núcleo de Synapse Matrix. No borré archivos, no bloqueé a nadie ni cambié la configuración de producción para crear presión. Mi ventaja provenía de lo que poseía a continuación, no de romper lo que ya tenían. Una vez que la evidencia estuvo limpia, Isabella contactó a Stratos y Quantum bajo acuerdos de no divulgación separados. Les informó que Synapse Matrix estaba disponible para licencias sectoriales legales después de que la opción de Apex hubiera expirado. Ambos respondieron en un día. Stratos quería acceso para minoristas de comestibles y farmacias.
Quantum quería clientes de ropa, muebles y artículos para el hogar. En lugar de vender todo el sistema 2 veces, diseñé 2 licencias limitadas. Cada compañía recibiría derechos en su propio mercado. Ninguna podría entrar en el sector protegido de la otra y ninguna sería dueña del código central. Yo mantendría el control de Synapse Matrix. Las primeras ofertas fueron fuertes. Luego, cada compañía revisó los registros de rendimiento, los resultados de los clientes y el historial de patentes. Sus números aumentaron mientras Isabella negociaba los términos. Continué entrando a Apex todas las mañanas como si nada hubiera cambiado. Eso pareció molestar a Cynthia más de lo que lo habría hecho la ira. Al 6º día, me llamó a su oficina para lo que describió como una discusión de alineación de liderazgo. «Te has vuelto menos colaborativa», dijo. «He completado todas las solicitudes de soporte asignadas. Se trata de actitud, no de tareas». «¿A qué acción específica te refieres?». Miró el bloc de notas legal amarillo que tenía delante. Estaba casi en blanco. «Tu comunicación se ha sentido reservada. Me han aconsejado que mantenga las discusiones sobre propiedad por escrito». Su boca se tensó. Involucrar a abogados en un asunto de compensación interna crea una tensión innecesaria. Dejó de ser solo un asunto de compensación cuando me pediste que transfiriera propiedad intelectual. Terminó la reunión poco después. A la mañana siguiente, Harrison anunció una presentación para inversores para fin de mes. Se paró junto a una pantalla que mostraba ingresos crecientes y nuevos objetivos de mercado. En el centro de la presentación estaba Synapse Matrix. «Nuestra ventaja tecnológica exclusiva», lo llamó. Vi al equipo de producto aplaudir. La mayoría no tenía idea de que algo había cambiado. O Harrison no había entendido la notificación de vencimiento o creía que podía ignorarla hasta que yo me rindiera. Luego dijo que Apex usaría su propiedad de Synapse Matrix para respaldar una nueva ronda de financiación. Eso cambió el riesgo. Una afirmación falsa dentro de una reunión de oficina era un problema. Una declaración de propiedad falsa presentada a los inversores era otro. Podría afectar a la junta, a los prestamistas y a los clientes a los que se les dijo que Apex controlaba el motor. Regresé a mi escritorio y reenvié la notificación de vencimiento al asesor legal general y al presidente del comité de auditoría. Adjunté la opción y les pedí que confirmaran que los materiales para los inversores serían corregidos. No recibí respuesta ese día. 10 minutos después de enviar el mensaje, Harrison se detuvo fuera de mi oficina y me sostuvo la mirada a través del cristal. No aparté la vista. La trampa ya no se trataba de $75.000. Se trataba de si él repetiría una declaración falsa después de recibir una prueba por escrito. Y a juzgar por la presentación para inversores que todavía brillaba en la pantalla de la sala de conferencias, Harrison ya había decidido seguir hablando delante de todos. La respuesta de Harrison a la advertencia no fue cautela. Fue confianza. 3 días después, me pidieron que asistiera a un ensayo para inversores en la sala de presentaciones principal. El espacio tenía ventanas del piso al techo, una mesa de nogal pulido y una pantalla lo suficientemente grande como para que cada promesa pareciera oficial. Harrison estaba al frente con un control remoto en la mano. Nuestra próxima fase se basa en la propiedad total de nuestra plataforma de precios propietaria, dijo. Luego, Synapse Matrix apareció detrás de él. No Nexus Core Solutions, no mi nombre, solo Apex Innovation Inc., impreso en negrita debajo de las palabras activo competitivo exclusivo. Lo vi dar crédito a un ejecutivo de producto recién ascendido llamado Kevin Miller por convertir la plataforma en un sistema líder en el mercado. Kevin se había unido 14 meses antes. Entendía el panel de control del cliente, pero nunca había escrito una línea del motor central. Mi nombre apareció una vez cerca de la parte inferior de una diapositiva técnica. Soporte de arquitectura. Así es como Harrison planeaba reescribir 4 años de trabajo. Cuando terminó el ensayo, Cynthia me detuvo cerca de la puerta. Evelyn, necesito 5 minutos. Me llevó a una habitación más pequeña y colocó otro documento frente a mí. Esto debería aclarar la confusión, dijo. La primera página se titulaba Cesión retroactiva de propiedad intelectual. Leí la sección de pago 2 veces.
$1 más empleo continuado. A cambio, Apex recibiría todos los derechos pasados, presentes y futuros relacionados con Synapse Matrix, incluido el código creado antes de mi empleo. Levanté la vista. ¿Quieres comprar un activo valorado en millones por $1? Cynthia mantuvo su voz suave. El lenguaje simplemente confirma el entendimiento de la compañía. No, reemplaza el acuerdo firmado con uno nuevo que favorece a Apex. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Te estoy pidiendo que honres el contrato que tu junta aprobó. Su expresión cambió. Si te niegas a cooperar, el liderazgo podría tener que revisar si tu comportamiento es consistente con tu rol. Deslicé el documento de vuelta. Todas las futuras solicitudes de propiedad deben pasar por mi abogada. Al final del día, Cynthia me puso en un plan de acción correctiva por lo que llamó resistencia al liderazgo. Harrison me sacó de la reunión de inversores y ordenó a Ingeniería que preparara 3 nuevas implementaciones de Synapse Matrix sin mi participación. Su plan era obvio. Sacarme de la sala, hacer que la compañía pareciera independiente y luego decirle a la junta que yo ya no era importante. Pero la orden creó un problema que no había esperado. Los ingenieros de Apex podían mantener los conectores de su propiedad. Podían ajustar los paneles de control de los clientes y corregir errores de rutina. Lo que no podían hacer era construir nuevas versiones a partir de los módulos centrales protegidos sin autorización. La primera pregunta vino de un gerente de ingeniería llamado Luis Ortega. ¿Tenemos derechos por escrito para usar el nuevo módulo de pronóstico? Respondí con la cláusula de la licencia y copié al asesor legal general. 2 gerentes más hicieron preguntas similares esa tarde. A cada uno le di la misma respuesta. Apex era dueña de sus capas externas. Nexus Core Solutions era dueña del motor. Cada pregunta se convirtió en otra advertencia por escrito. Mientras tanto, Stratos y Quantum presentaron ofertas finales. Juntos, los acuerdos valían $6.4 millones más regalías anuales. Ambas compañías requerían pruebas de que la opción de Apex había expirado y que ninguna orden judicial bloqueaba las licencias. Isabella envió al comité legal de la Junta una última notificación. Le dio a Apex una clara oportunidad de disputar los hechos. No presentaron una disputa válida. En cambio, Harrison le dijo a la Junta que estaba tratando de tomar a la compañía como rehén por un bono. Esa mentira facilitó mi decisión. A la mañana siguiente, me senté en la oficina de Isabella y firmé ambos acuerdos. Stratos recibió los derechos de comestibles y farmacias. Quantum recibió los derechos de ropa y artículos para el hogar. Los pagos se movieron a un depósito en garantía mientras se confirmaba el registro final de propiedad. Mientras firmaba la última página, Isabella me miró. Una vez que estos se cierren, la ventaja exclusiva de Apex desaparecerá. Puse el bolígrafo sobre la mesa. La regalaron cuando eligieron la tarjeta de regalo. Antes de irme de la oficina de Isabella, revisé cada bloque de firmas, fecha de vigencia y restricción de mercado. De nuevo, nada cruzaba los derechos de estabilidad temporal de Apex. Nada tocaba los datos de sus clientes. Nada dependía de archivos confidenciales creados durante mi empleo. Los acuerdos se basaban en el motor, mis registros de propiedad y el plazo que Apex había incumplido por escrito. Los hechos limpios ahora estaban haciendo lo que la ira nunca pudo. Esa tarde, Harrison me envió una solicitud de reunión titulada Revisión del estado de empleo. Todavía creía que despedirme resolvería el problema. Aún no había entendido que el código ya no dependía de mi trabajo. El pánico comenzó en el momento en que el comité de auditoría de Apex abrió la notificación de Isabella. A las 8:12 de la mañana siguiente, el asesor legal general envió un correo electrónico a Harrison, Cynthia, David y al presidente de la Junta. El asunto era simple. Revisión inmediata requerida. A las 9, la presentación para inversores había sido pausada. A las 10, un bufete de abogados externo estaba examinando el acuerdo de Synapse Matrix. Nadie le dijo al personal en general por qué. Las reuniones desaparecieron de los calendarios, los asistentes ejecutivos cerraron las puertas de las salas de conferencias y el ruido habitual de la mañana se desvaneció en susurros mientras la gente veía a los líderes principales apresurarse por el piso. A las 11:30,
Harrison convocó una reunión de emergencia. Llegué con Isabella y un único archivo de pruebas organizado. Harrison ya estaba sentado a la cabeza de la mesa. Cynthia se sentó a su lado con los brazos cruzados. David parecía como si no hubiera dormido. Harrison no esperó a que nadie más comenzara. Evelyn ha sustraído propiedad de la compañía y la ha vendido a la competencia, dijo. Puse mi carpeta sobre la mesa. Eso no es lo que pasó. ¿Copiaste el código de Apex? No, Nexus Core Solutions licenció su motor preexistente a Apex. Apex todavía es dueña de cada panel de control, conector y herramienta interna que sus empleados crearon. Harrison se inclinó hacia adelante. Trabajaste aquí mientras desarrollabas Synapse Matrix. El sistema central existía antes de que me uniera. Las fechas del repositorio, las actas de la Junta, la solicitud de patente y 4 avisos de licencia firmados lo confirman. Isabella abrió el archivo y pasó copias al asesor externo. El abogado principal leyó en silencio durante varios minutos. Nadie lo interrumpió. Finalmente, miró a Harrison. Apex tenía una licencia exclusiva con una opción de compra. El pago de la compra no se realizó antes de la fecha límite. Harrison me señaló. Porque ella diseñó la situación. David se movió en su silla. Me volví hacia él. ¿Se preparó la solicitud de pago? Miró fijamente la mesa. Sí. ¿Podría haberse procesado a tiempo? Otra pausa. Sí. La sala cambió. El asesor externo explicó las consecuencias en un lenguaje sencillo. Los sistemas de clientes actuales podrían seguir funcionando durante el periodo de estabilidad, pero Apex ya no podía prometer acceso exclusivo futuro. No podía tratar a Synapse Matrix como un activo de propiedad total en los documentos de financiación. Las nuevas implementaciones y las versiones futuras requerían una nueva licencia. Por eso se había detenido la presentación para inversores. El problema no permaneció dentro de la sala por mucho tiempo. El equipo de adquisiciones de un importante cliente de supermercados envió un correo electrónico a Apex preguntando si la compañía había falseado la propiedad de Synapse Matrix durante las conversaciones de renovación. Luego, el prestamista que respaldaba la expansión de Apex solicitó una aclaración porque el motor aparecía en una lista de activos clave de la compañía. Al mediodía, Stratos anunció una nueva asociación de análisis minorista. No mencionó a Synapse Matrix, pero cualquiera dentro de Apex podía entender el momento. Una hora después, Quantum publicó vacantes para ingenieros de implementación con experiencia en sistemas de precios automatizados. El rostro de Harrison se puso pálido. Cynthia probó un argumento diferente. La tarjeta de $20 fue un primer pago simbólico, dijo. Mostraba consideración. El asesor externo miró su carta de RR. HH. Este documento dice que la tarjeta fue un premio de reconocimiento separado. También dice que el bono de $75.000 fue cancelado. No pueden llamarlo un pago de adquisición después de la fecha límite. Cynthia abrió la boca y luego la cerró. David finalmente habló. Le advertí a Harrison que el pago podría estar relacionado con la opción de propiedad intelectual. Harrison se giró bruscamente. Dijiste que una revisión legal podría ser útil. Dije que debería ocurrir antes de cualquier cambio. La presidenta de la Junta, Eleanor Hayes, había estado escuchando por vídeo. Su voz llegó a través de los altavoces sin nada de la calidez pulida de Harrison. Preserven cada correo electrónico, mensaje, registro de aprobación y borrador relacionado con este asunto. Nadie borra nada. Programó una sesión especial de la Junta para la mañana siguiente. Después de la reunión, Harrison me bloqueó el paso cerca del ascensor. ¿Crees que 2 contratos te hacen poderosa? Preguntó en voz baja. No, dije. El registro firmado sí. Entrecerró los ojos. Estás destruyendo la compañía que te dio una carrera. Apex pagó por una licencia. No me dio el trabajo que creé antes de llegar. Las puertas del ascensor se abrieron y entré con Isabella. Justo antes de la medianoche, el agente de depósito en garantía confirmó que la revisión de la propiedad estaba completa.
El primer pago de la licencia había sido liberado a Nexus Core Solutions. Miré el número en la cuenta de mi compañía. Era más dinero del que Apex me había pagado en varios años, pero la cantidad no fue lo que me tranquilizó. La liberación significaba que la licencia rival había sobrevivido a la revisión legal. A la mañana siguiente, no entraría a la sala de juntas como una empleada asustada, rogando por un bono cancelado. Entraría como la dueña del activo que Apex había reclamado falsamente como propio. La sala de juntas se sentía diferente cuando entré a la mañana siguiente. La misma mesa larga estaba allí. El mismo cristal pulido, las sillas de cuero y las pantallas silenciosas. Pero Harrison ya no controlaba la sala con una presentación. Estaba sentado bajo la atención de la junta, y por primera vez, parecía un hombre esperando ser juzgado. Cynthia se sentó a 2 asientos de él. David tenía una carpeta abierta frente a él. Eleanor Hayes, la presidenta de la junta, estaba a la cabeza de la mesa. Isabella se sentó a mi lado. Harrison habló primero. Esta compañía le dio a Evelyn acceso, recursos, personal y credibilidad, dijo. Ahora está usando esa posición para beneficiar a nuestros competidores. Eleanor me miró. Señora Reed, puede responder. No discutí sobre la lealtad. No describí las vacaciones perdidas, las llamadas de emergencia o la tarjeta de regalo de $20. Abrí el archivo de pruebas. Le mostraré a la Junta la línea de tiempo de la propiedad, dije. Luego, el asesor legal de Apex puede decidir si algo de lo que hice violó el acuerdo. El primer documento fue la aprobación de la Junta de 4 años antes. Nombraba a Nexus Core Solutions como la propietaria del motor central preexistente de Synapse Matrix. El segundo fue el acuerdo de licencia. Apex recibió uso exclusivo pero no propiedad permanente. Los siguientes 4 documentos eran avisos anuales firmados por Harrison y David. Cada uno repetía el mismo hecho. Nexus Core Solutions era dueña del código central. Luego puse la opción de compra en la pantalla. La opción requería un pago de $75.000 antes de la medianoche de la fecha establecida, dije. El pago tenía que registrarse como contraprestación por la adquisición. Isabella mostró el correo electrónico de advertencia de David. Se recomienda una revisión legal antes de cualquier cambio. Luego vino la respuesta de Harrison. Procedan con la alternativa de reconocimiento. Podemos encargarnos del papeleo después. Nadie habló. Mostré la carta de cancelación de Cynthia, el premio de reconocimiento de $20 y el nuevo documento de cesión que ofrecía $1 por cada derecho pasado y futuro relacionado con Synapse Matrix. Eleanor miró directamente a Cynthia. ¿Por qué se presentó este documento después de que se cancelara el pago original? Cynthia ajustó los papeles frente a ella. Creíamos que la compañía ya poseía la tecnología. La cesión tenía la intención de confirmar ese entendimiento. Entonces, ¿por qué ofrecer una contraprestación? Preguntó Isabella. Cynthia no respondió. Finalmente, Isabella presentó las licencias de Stratos y Quantum. Ambas habían sido firmadas después de que la opción de Apex expirara. Ambas estaban limitadas por sector de mercado. Ninguna usaba los datos de los clientes, los conectores o los sistemas creados por los empleados de Apex. El asesor externo se puso de pie y explicó el daño. Apex podía mantener estables los sistemas de los clientes actuales durante el periodo de transición, pero ya no tenía acceso exclusivo futuro. No podía decirles a los inversores que los rivales estaban bloqueados para usar Synapse Matrix. Stratos ahora podía competir en comestibles y farmacias. Quantum podía entrar en ropa y artículos para el hogar. El valor combinado de la licencia era de $6,4 millones más regalías. La tarjeta de regalo de $20 todavía estaba dentro de mi carpeta. No la saqué. No era necesario. Todos en la sala entendieron lo que representaba. Harrison se inclinó hacia adelante. Ella diseñó el incumplimiento. Sabía lo que significaba el plazo y se quedó en silencio. Pedí la decisión por escrito, dije. David te advirtió antes del plazo. Tu equipo legal estaba disponible. La solicitud de pago estaba lista. Eleanor se volvió hacia David.
¿Podría haberse procesado el pago a tiempo? Tragó saliva. Sí. ¿Evelyn lo impidió? No. El rostro de Harrison se tensó. David se está protegiendo. Cynthia interrumpió. Estábamos tratando de mejorar las cifras de compensación de fin de trimestre. Creíamos que el departamento legal podría corregir el lenguaje de propiedad más tarde. Su declaración quedó flotando en el aire. Harrison se volvió hacia ella. Esa fue tu decisión. Tú la aprobaste, dijo ella. Y tú la clasificaste. Tú nos dijiste que procediéramos. Sus historias comenzaron a colapsar frente a los mismos directores a los que habían tratado de impresionar. Esperé hasta que la sala volvió a quedar en silencio. Luego hice mi propuesta. Apex puede comprar una licencia de transición no exclusiva de 12 meses a precio de mercado. El acuerdo debe usar un lenguaje de propiedad preciso. Los clientes actuales deben estar protegidos. Ningún ingeniero debe enfrentar represalias por preguntar sobre la autorización. No regresaré como empleada, no transferiré Nexus Core Solutions ni firmaré una declaración de propiedad falsa. Harrison me miró fijamente. Tú no estableces los términos para esta compañía. Eleanor cerró su carpeta. En este momento, señor Cole, ella establece los términos para el activo que necesitamos. La Junta nos pidió a Isabella y a mí que nos fuéramos mientras pasaban a una sesión cerrada. Esperamos en una oficina tranquila al otro lado del pasillo durante 43 minutos. Cuando las puertas finalmente se abrieron, Harrison estaba de pie cerca de la pared. Su silla a la cabeza de la mesa estaba vacía y esta vez nadie en la sala le pidió que volviera a ella. Eleanor nos pidió que regresáramos. Harrison no se sentó. La Junta ha puesto al señor Cole en licencia administrativa inmediata, dijo. Su autoridad sobre finanzas, asuntos legales y comunicaciones de la compañía está suspendida en espera de una investigación completa. El rostro de Cynthia se quedó inmóvil. Eleanor continuó. La señora Vance también está siendo puesta en licencia. Todos los registros de compensación y los documentos de propiedad intelectual serán revisados por un asesor externo. Harrison miró alrededor de la mesa como si alguien pudiera desafiarla. Nadie lo hizo. Salió sin hablarme. Esa fue la última vez que lo vi dentro de Apex. La investigación descubrió más tarde que había permitido que inversores y directores recibieran afirmaciones de propiedad inexactas después de haber sido advertidos sobre la opción vencida. Cynthia había cambiado la clasificación del pago para mejorar el trimestre, y luego intentó obtener una cesión retroactiva después de la fecha límite. Apex destituyó a Harrison como CEO. El empleo de Cynthia terminó poco después. David mantuvo su puesto solo porque cooperó con la investigación, presentó los registros de pago y ayudó a corregir las divulgaciones financieras de la compañía. La ronda de financiación se retrasó y Apex declaró públicamente que algunas descripciones anteriores de la propiedad de su tecnología habían sido inexactas. Podría haber rechazado cada oferta de la compañía y verla luchar. No lo hice. Miles de empleados ordinarios no habían cancelado mi acuerdo. Los ingenieros no le habían mentido a la Junta. Los clientes que usaban Synapse Matrix no habían puesto esa tarjeta de regalo frente a mí. A través de Nexus Core Solutions, le ofrecía a Apex una licencia de transición no exclusiva de 12 meses. La tarifa base coincidía con la estructura ofrecida a Stratos y Quantum. El pago debía hacerse por adelantado. Apex podía dar soporte a los clientes actuales y completar los proyectos aprobados, pero ya no podía reclamar la propiedad exclusiva ni impedir que mi compañía trabajara con otros. La Junta aceptó. Apex también resolvió mi reclamo por represalias, pagó mis costos legales, eliminó el plan de acción correctiva de mi registro y emitió una declaración por escrito confirmando que yo había seguido el acuerdo. El bono de $75.000 ya no importaba de la misma manera que antes. Las dos licencias rivales, las regalías anuales y el pago de transición de Apex le dieron a Nexus Core Solutions suficiente dinero para operar de forma independiente. Alquilé una oficina modesta, elaboré un cuidadoso plan de contratación y comencé a convertir Synapse Matrix en una plataforma que pudiera servir a varias industrias sin depender de un solo empleador. Crecí con cuidado.
sin expansiones apresuradas, promesas vacías o presentaciones para inversores que afirmaran más de lo que poseíamos. Cada nuevo contrato nombraba la tecnología, sus límites y los deberes de cada parte claramente. Quería que la compañía que llevaba mi nombre se construyera sobre la verdad que Apex había ignorado. Algunos ingenieros de Apex me contactaron más tarde. Contraté a algunos de ellos, pero solo después de que se fueran correctamente. A cada persona le dije lo mismo. Trae tu experiencia, no los archivos de Apex. No construiría mi futuro usando el mismo tipo de robo que ellos habían intentado cometer contra mí. Meses después, asistí a una conferencia de tecnología minorista en Chicago. Stratos, Quantum y Apex estaban todos representados en el mismo panel. Me senté en la audiencia mientras el CEO interino de Apex explicaba que la compañía usaba Synapse Matrix bajo una asociación de licencia con Nexus Core Solutions. Tecnología licenciada, no nuestro motor propietario, no un activo de propiedad total, no un soporte de arquitectura escondido en una nota al pie. Mi nombre apareció en la pantalla como fundadora y arquitecta principal. La corrección tardó menos de 10 segundos en decirse, pero había esperado 4 años para escucharla. Después del panel, Eleanor me encontró cerca de la salida. Deberíamos haber entendido el acuerdo antes, dijo. Deberían haber entendido a la persona que lo construyó, respondí. Aceptó eso sin defender a la junta. Todavía tengo la tarjeta de regalo de $20. Nunca la usé. Está en un cajón cerrado con llave junto a la primera licencia de Stratos y una copia impresa de la declaración de propiedad corregida de Apex. A veces, antes de una reunión importante, abro ese cajón y la miro. No porque esté enojada, sino porque me recuerda lo cerca que estuve de ceder mi trabajo solo para seguir siendo bienvenida en una sala que nunca me había valorado de verdad. Cynthia pensó que la tarjeta haría que el bono cancelado se sintiera menos cruel. Harrison pensó que el papeleo podría repararse después de que el poder ya hubiera sido tomado. Creyeron que $20 eran suficientes para saldar lo que yo había construido. En realidad, solo lo liberaron.